Estamos teniendo un poco de problema con la cámara. Ah, te sale. Vamos a ¿Qué ocupas? ver. Un papelillo para. Ya Claro, te préstame esto. Es nada más para separar algunas partes. Ajá. Pongo este aquí. 46, 86. Social media. Vamos a tener que ver todos para que quede mejor. ¿Cómo? Aquí está. Cuantitativos. Bueno, Jaime, usted me dice en qué momento. Sí, permíteme. Ah, de café, Jaime también. Sí, ok, gracias. También. Vamos a mandarle un mensaje a Francisco Céspedes, que también ya de café. Página 99. Usted tiene la llave mía, ¿verdad? Sí, Aquel muchacho, pues, está. No va a venir. digo que viniera hoy, Ah, no viene. yo creo que no, porque no está. Allá. Hoy estamos nosotros nada más, yo creo. Bueno, ahí Estamos los que somos. los que debemos estar. Damos inicio. Sí, nada más tenemos que servir un cafecito. Ya se lo sirvo. Ah, No se ok. preocupe. Ustedes tengan. No se preocupe. Viva feliz. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a don Héctor que está hoy por acá. Tenemos dos, ¿cómo se llama? Televidentes. Bueno, webvidentes más bien serían. Así que esperamos que también estas ¿cómo se llama? Estos talleres y sesiones también les sirvan a ellos. Recordarles a la gente que está en la web que si necesitan hacer preguntas o consultas también lo pueden hacer a través de el espacio de chat que tiene precisamente el Ustream, perdón. Y entonces, don Jaime, queda con usted, don Héctor, y también los compañeros que están ahí en la web. Ok, bueno, buenos días. Vamos a. Había quedado pendiente la semana pasada la cuestión del diseño metodológico, la metodología de investigación. Es importante aquí mencionar que para hacer investigación se utilizan dos enfoques o dos paradigmas.
el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Cuando nosotros hablamos de la investigación cuantitativa, estamos hablando de que este tipo de investigación utiliza diferentes tipos de enfoques, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, sí, perdón, estamos hablando de que este enfoque es un enfoque que permite ver la realidad fríamente. Cuando se habla de ver la realidad fríamente, estamos hablando de que investigación cuantitativa. Cuando estamos hablando de que esta investigación se ve fría o es objetiva, estamos diciendo que nos basamos en números para analizar la realidad. En este sentido, es importante saber que en este tipo de enfoque siempre se plantea un estudio delimitado y concreto. O sea, que las preguntas de investigación deben de basarse en situaciones específicas que nosotros como investigadores queremos averiguar. Por un lado. Por otro lado, es importante también tener claro que este tipo de enfoque o este paradigma de investigación lo que permite es, entre las características está que mide fenómenos, ¿sí? Cuando se habla de que mide fenómenos es que justamente basados en la estadística, en números estadísticos, vamos a medir estos fenómenos. Por lo tanto, este tipo de investigación se trabaja con variables dependientes y con variables independientes, las que nos van a permitir a nosotros hacer esa medición justamente, ¿verdad? Por lo tanto, es importante ver cómo de una u otra manera el análisis estadístico nos sirve justamente para establecer patrones de comportamiento de una o varias variables que estamos queriendo trabajar. Es importante también, por otro lado, tener presente que este tipo de investigación lo que hace es un análisis de la causa-efecto de un fenómeno, ¿sí? En este caso, si nosotros estamos trabajando un tema sobre turismo rural sostenible, entonces lo que va a hacer este trabajo o la investigación en sí, lo que va a hacer es medir justamente este causa-efecto de lo que son, se me ocurre, la contaminación con respecto a la sostenibilidad en el turismo, se me ocurre, ¿verdad? Por otro lado, también es importante tener presente que la investigación cuantitativa lleva un proceso y que ese proceso consta de que debe ser secuencial, es deductivo, o sea, parte de lo general a lo particular. Cuando se habla de deducción, estamos hablando de que se parte de lo general a lo particular, mientras que el cualitativo, como lo vamos a ver más adelante, parte de lo general a lo particular, ¿verdad? Todo lo contrario. O sea, este es objetivo 100%, el cualitativo es subjetivo 100%. Es importante también, como lo dice ahí, que es probatorio. O sea, hay que llevar este tipo de investigación nos lleva a comprobar si las hipótesis que nos planteamos son verdaderas o son falsas, si se cumplen o no se cumplen. Y con esto quiero aprovechar también para decirles que cuando una hipótesis no se comprueba en el estudio, la investigación siempre es válida, no significa que no sea válida. En este tipo de investigación a nosotros no nos permite manipular la hipótesis de tal manera que demostremos que la realidad que estamos analizando es cierta o es verdadera, ¿verdad? Precisamente porque está basada en los números y los números no engañan, los números están ahí y tenemos que basarnos a lo que dicen los números. Sí. Y en este sentido, por lo tanto, como son números, nos damos cuenta que este tipo de investigación lo que hace es analizar una realidad objetiva. Cuando hablamos de una realidad objetiva, estamos hablando de una realidad que está fuera de nosotros. En otras palabras, yo siempre digo
que este tipo de investigación lo que nos permite a nosotros es ver los toros desde la barrera. No nos podemos mezclar con sentimientos, emociones ni nada de parte de nosotros como investigadores. Por otro lado, es importante también tener presente que este tipo de investigación cuantitativa nos ofrece bondades, como por ejemplo, generalización de resultados. O sea, este tipo de investigación nos lleva a generalizar resultados, por un lado. Por otro lado, tener control sobre los fenómenos a través de números, a través de estadísticas. Y por otro lado, también es preciso, tiene una precisión, ¿verdad? Porque los números no mienten, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces tienen una precisión y por lo tanto se puede someter a la réplica. ¿Qué entendemos por réplica, Héctor? Cuando decimos que se puede someter a la réplica. Que se puede volver a hacer la misma investigación siguiendo los mismos procedimientos, ¿verdad? Me imagino, para comprobarlos. Sí, exactamente. Se comienzan a trabajar, se puede someter a la réplica y se somete al conocimiento público, ¿verdad? Y a través de este sometimiento o someterlo al conocimiento público nos lleva justamente a que puedan hacerse trabajos sobre el mismo tema. O sea, los temas en este tipo de investigación son inagotables, por decirlo de alguna manera. Ok. Por otro lado, permite la predicción. No es que somos brujos ni tampoco, pero los números podemos predecir qué puede pasar en el futuro. Un ejemplo, la pobreza en Costa Rica se me ocurre. Si nosotros hacemos un análisis sobre la pobreza en Costa Rica, los indicadores que nosotros vamos a sacar a través de todo un procedimiento estadístico nos van a permitir predecir si la pobreza en 10 años aumenta o va a disminuir, de acuerdo a esos parámetros que nos lo van a dar las variables, ¿verdad? En este sentido, vemos cómo este modelo cuantitativo es un modelo que realmente nos permite realizar este tipo de investigación. Siempre con la investigación siguiendo con la investigación cuantitativa, es importante tener presente que existen diferentes tipos de investigación. O sea, que tiene diferentes alcances. Cuando nosotros hablamos de alcances, estamos hablando de que existen tipos de investigación, como les dije, vamos a poner el 1, exploratorio, descriptivo, luego viene el de correlaciones explicativos, correlacional y explicativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, desde el punto de vista de la investigación cuantitativa, tenemos que aterrizar en alguno de estos tipos de investigación. Pero en este sentido, siempre la investigación incluye los 4 tipos. ¿Por qué? ¿Cómo empieza uno a hacer una investigación? Haciendo una descripción, ¿cierto o no es cierto?, del fenómeno. Es exploratorio porque usted en el trabajo de campo va a comenzar a explorar, y es explicativo porque usted tiene que explicar a qué lo lleva la recolección de los datos. Ok, pero para entender esto un poco, cuando hablamos del estudio exploratorio, estamos diciendo que investiga problemas poco investigados, ¿sí? O que no hay nada descrito, o que hay muy poco sobre el problema que estamos trabajando. Por eso es exploratorio. Se investiga desde una posición, por decirlo de esta manera, o desde una perspectiva innovadora. ¿Qué significa esto? Usted como investigador tiene la posibilidad de
ver cuál es la forma de hacer ese tipo de investigación, ¿verdad? Inclusive usted puede aquí crear una nueva metodología desde el punto de vista exploratorio para realizar investigación. Por otro lado, ayuda a identificar conceptos poco conocidos, ¿verdad? Digamos, especialmente en turismo. A nivel de licenciatura me imagino que no existen muchas tesis y entonces a usted va a poder describir algún tipo de concepto que realmente no se maneje mucho en el ¿cómo se llama? En el argot turístico. Y por otro lado también tenemos de que esto desde esta perspectiva exploratoria, este tipo de investigación prepara los terrenos para futuras investigaciones. Okay. Tenemos, Daniel, regálame esplenda si tenés. Sí, claro que sí, ya sé. Por otro lado, tenemos los estudios descriptivos. Ya vimos el exploratorio, ahorita vamos con los descriptivos. Desde la perspectiva de los estudios descriptivos, es importante saber que se parte del hecho de que este tipo de estudio consideran un fenómeno y sus componentes. Gracias. Consideran un fenómeno y sus componentes. Vamos a ver, ¿usted piensa en algún tema de investigación, Héctor? Yo creo que todavía Okay. Hablemos de algún tema que usted haya investigado, ha hecho, algún trabajo que ha hecho usted. O si quiere se lo planteo de esta manera, hablemos del curso de desarrollo comunal. Cuando nosotros hablamos del curso de desarrollo comunal, y si yo le hubiera y el informe de gira que tuvieron que entregar ustedes cuando fuimos a Talamanca, ¿qué analizó usted? ¿Cuál fue el fenómeno y cuáles son sus componentes? No sé si se acuerda del trabajo. Tenía que ver con la organización, ¿se acuerda? sí. Ok, entonces ¿qué? Usted no nada más se clavó a hablar con un profesor, con un indígena, sobre cuál era el tipo de desarrollo, sino que usted veía el entorno. ¿Cierto? O sea, cuando hablamos del entorno o de sus componentes, vemos que existe una asociación de desarrollo indígena, ¿verdad? Que a partir de esa asociación se comienza a dar toda la organización, digamos, de cuando alguien necesitaba una parcela o una cuestión de esas, que era la asociación quien decía si se la daba o no. Eran los dueños. Por otro lado, dentro de la organización estaba el agua, que es el guía espiritual, por decirlo de alguna manera, en donde el agua es un componente de esa organización de la población indígena, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también dentro de este tipo de estudio de que... Perdón, entonces esas partes se considera como el fenómeno El fenómeno viene a ser la parte central, la cuestión, la organización indígena. Y los componentes son, digamos, el tipo de asociaciones que existen, el agua, el médico, se acuerda que el médico juega un papel muy importante, inclusive las casas cónicas. Sí. Todos esos rituales que ellos tienen es parte de los componentes de ese fenómeno a estudiar que se llama organización indígena, ¿verdad? Por otro lado, miden conceptos. Cuando hablamos de que miden conceptos, estamos hablando de que se está poniendo ¿cómo se llama? Cuando se dice que mide conceptos, estamos hablando de que estamos viendo de qué forma el concepto que estamos utilizando es bueno o no es bueno. O sea, si se adapta al estudio o no se adapta al estudio. Cuando hablamos de conceptos, podríamos estar hablando de las variables, miden variables. Este descriptivo no se me parece mucho de lo que es lo cualitativo. Parece como que describe demasiado. Ahorita vamos al cualitativo. Sí, usted tiene razón, especialmente los estudios cualitativos se basan en el tipo de investigación descriptiva, ¿verdad? Pero sin embargo, también se utiliza ¿cómo se llama? Se utiliza aquí en la investigación cuantitativa porque justamente
cuando estamos hablando de que miden este concepto, estamos hablando de que está midiendo variables. Okay. Para medir las variables tenemos que recolectar los datos, que generalmente se hace a través de cuestionarios, ¿verdad? Y esos datos son los que van a medir esos conceptos, que los conceptos vienen a ser las variables que nosotros nos proponemos. Ok. Entonces tenemos aquí, ya vimos exploratorios descriptivos, vamos a los correlacionales. Los estudios correlacionales vienen a ser, o sea, asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. ¿Qué significa esto? Esto significa que precisamente los estudios correlacionales lo que buscan es responder las preguntas de investigación. ¿Sí? En este caso, perdón. Sí. Lo que pretende es medir justamente las preguntas de investigación y justamente entonces lo que sucede para poder responder a las preguntas de investigación en este tipo de investigación, valga la redundancia, precisamente se basa en la relación que existe entre dos o más variables. ¿Sí? Entre dos o más variables, entonces usted ahí comienza a sacar las relaciones que se dan entre estas variables o entre los conceptos. Con respecto a los estudios explicativos, en los estudios explicativos lo que se pretende es establecer las causas por las cuales se genera o se dan los fenómenos que se estudian, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, nos damos cuenta que va más allá de la descripción de los fenómenos. El explicativo va más allá de la descripción de los fenómenos, por cuanto están dirigidos precisamente a responder las causas de los eventos y de los fenómenos, tanto físicos como sociales, que queremos realizar en nuestra investigación. Esto así rápido porque realmente la investigación cuantitativa no la utilizamos tanto en los trabajos finales de graduación. Entonces vamos a pasar a lo que es la investigación, lo que es datos cuantitativos, eso lo da Esteban, ¿verdad? Porque él se mete con lo que es estadística. Correcto, correcto. Bueno. Vamos a ver lo que son los procesos, procesos de la investigación cualitativa. Ok, con respecto a la investigación cualitativa, es importante ver cómo, de una u otra manera, este inicio de la investigación se empieza con un planteamiento tentativo del problema, ¿verdad? En este caso, es importante tener presente que, y como lo vimos en la clase pasada, se hace el planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación, la viabilidad del estudio, que eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Y al final evaluar si hubo deficiencia en el conocimiento. En este sentido, es importante en un estudio de investigación cualitativa definir el lugar donde se va a hacer la investigación, definir el ambiente o contexto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando íbamos a trabajar con este señor de Maleco, había que ir a hacer primero una inspección para ver si realmente lo que usted quería trabajar se prestaba y si estaba el ambiente dado para poder recolectar los datos. Hay que entender que este tipo de investigación es inductivo. Cuando nosotros hablamos que es inductivo, es que parte de lo general a lo particular, que es lo contrario de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Cuando hablamos de que es inductivo, estamos hablando de que hay mucha subjetividad de parte del investigador, nos mezclamos o nos involucramos en investigación. ¿Por qué? Porque aquí es importante ver que generalmente o siempre la investigación cualitativa se basa
en trabajo de campo que consiste en encuestas, en entrevistas, ¿verdad? Entonces, en la entrevista, uno se involucra como investigador con el objeto de estudio. Por otro lado, es interpretativo, porque ahí usted es el que va a darle la interpretación a los datos que usted recolecte. Cuando yo hablo de datos, no estoy hablando de porcentajes ni números, ¿sí? Estoy hablando de texto, estoy hablando de valores, de costumbres, de cultura, del objeto de estudio que queramos. Por lo tanto, es importante definir el ambiente o el contexto en el cual vamos a hacer la investigación, y para esto se habla de la inmersión en el campo. La inmersión en el campo no es otra cosa que ir a trabajar para ver si realmente nos interesa lo que queremos hacer. Cuando se habla de la inmersión inicial o de la inmersión en el campo, esto significa que nosotros, como se lo dije anteriormente, vamos a conocer la realidad para ver si realmente nos presentan la conveniencia y la accesibilidad, digamos, al contexto o al ambiente. Es muy importante tener presente que la investigación cualitativa, el investigador debe estar familiarizado con los temas que va a investigar, ¿verdad? O sea, no podemos partir de la nada, por eso tenemos que hacer una revisión bibliográfica, tenemos que hacer una muestra inicial de lo que vamos a investigar, etcétera, etcétera. En este caso, me gustaría si tenés algún comentario o... No, yo más bien... O si hay dudas. Para objetos del trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿cuál de los dos vamos a emplear, el cualitativo o cuantitativo? Porque, digamos, como yo siento que el cualitativo es como el que más se adapta a la situación de nosotros y que se ha adaptado de aquí en atrás. No sé, el cualitativo. No, el cualitativo. El cualitativo es el que más se adapta. ¿Por qué? Porque ustedes generalmente lo que hacen es, por ejemplo, los trabajos de investigación que se han hecho sobre la certificación de sostenibilidad del CST, generalmente es una cuestión cualitativa. ¿Cierto, no, Daniel? Correcto. Es cualitativa porque usted lo que está haciendo es llegar para medir cuál es la realidad de acción sobre desechos sólidos, ¿verdad? Sí. Y generalmente se hace en un lugar. Entonces, al hacerlo en un lugar, precisamente es lo cualitativo lo que vamos a medir, porque ¿qué es lo que estamos midiendo ahí? La responsabilidad del dueño del hotel, por decirlo de alguna manera, cuál es la conciencia que tienen, el grado de conciencia que tienen los empleados para separar, se me ocurre, los desechos, ¿verdad? En este sentido, también se ve, digamos, cuando hablan usted me ayuda porque yo esto no manejo mucho, cuando se habla, digamos, de cuánto gastan en electricidad y toda esa cuestión, eso es más quali que quanti. Pero si usted va a hacer un trabajo de este tipo en 10 hoteles, ahí sí cabe la cuantitativa, ¿verdad? Pero yo digo que ustedes más que todo se aboquen a la investigación cualitativa, yo me refiero cualitativa. Pero aquí está Daniel que nos aclare, tal vez en este sentido, Daniel, aquí se utiliza más la investigación cualitativa que cuantitativa. Correcto. Porque se trabaja con entrevistas, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. ¿Qué más? Y no, yo creo que eso sería todo. Porque de todas maneras, Héctor, usted tiene el texto. Ajá, yo lo tengo. ¿Verdad? Yo le dije a usted que se leyera algunas partes del texto. Y como yo le voy a ayudar a asesorar el trabajo, entonces sería bueno tal vez que usted lea y que las dudas que usted tiene las podamos conversar o trabajar. Ya cuando usted tenga su tema, vamos a comenzar a trabajar desde a ver qué tipo de investigación. Pero igualmente con las personas, es que hay alguien en línea, ¿verdad? Podríamos también ofrecerles esto de que cualquier duda La pueden escribir por la puedan correo. escribir y nosotros yo me comprometo a contestárselas. Igualmente,
el libro de este libro que se llama Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri se encuentra en Google, en la cuarta edición, que busquen la cuarta edición y que comiencen a leer. Entonces, con base en la lectura, podemos comenzar a dilucidar algunas dudas que se tengan. Perfecto. Sí, entonces en ese caso, daríamos por finalizado la sesión del día de hoy. Recordarles que la próxima sesión, entonces, bueno, agradecerle muchísimas gracias a Jaime por darnos ese apoyo tan grande. Sí, la próxima semana no va a ser jueves, sino que va a ser miércoles por un asunto de horario con Esteban, pero ya estaríamos entonces iniciando con la parte de estadísticas, exactamente, que sería la próxima sesión. Entonces esperamos contar con por lo menos conmigo, Héctor, sí, yo ajá, sí voy a venir. y con algún otro muchacho que se conecte ahí por... Tal vez yo lo hago para escuchar. Más bien, bueno, yo excelente. quería hacer, si hay alguien conectado por ahí que también escuche. Déjame Digamos que poner yo- la cámara. Esta semana que viene yo puedo venir digamos en la mañana, pero la que sigue yo no estoy seguro del programa, si ya tiene algo establecido. Entonces, si alguien más estuviera, digamos que va a venir aquí presencial, digamos, Ujú. para negociarlo para venir por la tarde. La otra semana no, sino la que sigue. Ujú. Si no, entonces, si solo yo soy el que voy a venir presencial, entonces para negociarlo, para hacerlo por la tarde, si se puede, ¿verdad? Obvio, ustedes son los moderadores y pues, para... Sí, yo lo que voy a hacer es que voy a enviar un correo diciendo si alguien tiene problemas de que se pase para la tarde y si no, entonces Sí. lo dejamos para la tarde. Claro, la otra semana normal en la mañana. Sería para... Sí, la sí. siguiente. La que sí, Ujú. está bien entonces. Bueno, ahí compañeros, muchísimas gracias entonces y que pasen un muy buen día entonces. Gracias a vos. Gracias. Ujú.